Hello, hello, it's me again. Hola, Dios les bendiga a todos. Soy Jimmy Cooper. Bueno, nombre artístico, ya saben. Hoy quiero hablar de un tema que es muy importante. Bueno, al menos yo lo considero muy importante. Y es un tema en el cual últimamente he visto que en el círculo de la línea reformada se ha estado hablando mucho acerca de esto. Bueno, he visto varios videos y afirmaciones de esto últimamente, entre los más destacados a Paul Washer y a Edja Ramos hablar sobre este tema. Y creo que por el título ya saben de qué se trata. Es el tema acerca de las lenguas. Así es. Bueno, básicamente la iglesia que está en la línea reformada afirma que el don de lenguas, e inclusive, bueno, si no estoy mal, si no me equivoco, creen que en realidad todos los dones del Espíritu Santo cesaron, o sobre todo el don de lenguas y el don de profecía, cosa que yo no creo. En este video específicamente vamos a hablar del don de lenguas y vamos a usar, obviamente, la palabra de Dios, la Biblia. Ahorita no la traigo aquí físicamente, pero tenemos tecnología. Y bueno, vamos a leer primeramente lo que es Marcos 16, 17 y 18. Lo voy a abrir yo en la computadora. Aquí nada más tengo las notas de qué textos voy a leer y en la compu ya tengo abiertas las pestañas donde tengo el texto abierto, entonces vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, si vemos aquí, habla y dice, estas señales van a seguir a los que creen. No dice a los que creen en el primer siglo, a los que creen que ahorita están vivos y mientras tengan vida. No. Dice a los que creen. Y entre estas señales está hablarán nuevas lenguas. Ok, hasta aquí dejamos este puntito. Ahorita vamos a explayarnos un poquito más, pero vamos al siguiente texto que es Hechos 10, 44 a 46. Es cuando Pedro va a la casa de Cornelio. Pueden leer todo el capítulo 10, no vamos a leerlo completo porque no tengo mucho espacio en el teléfono para estar grabando, leer todo el capítulo. Pero básicamente llegamos al versículo 44, donde ya Pedro habla hacia la familia y los conocidos que había llevado Cornelio para que escucharan el mensaje de salvación. Entonces, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que venían con Pedro, o sea, obviamente eran judíos, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Recordemos que la primera vez que fueron bautizados los primeros 120, pues obviamente eran puros judíos porque eran seguidores directos de Jesús, que estuvieron 500 en el aposento alto. Después a los 10 días nada más quedaban 120, o sea, 380 se fueron yendo en 10 días. Y sobre esos 120 cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas que en ese punto eran idiomas. Y esos idiomas los empezó a escuchar otra gente que venía de otros países y decían, oye, lo escucho hablar en mi propia lengua, ¿cómo sabe mi lengua? Y hablaban las maravillas de Dios en los idiomas de ellos. Ok, entonces hasta allí ellos creían que nada más sobre el pueblo judío se iba a derramar el Espíritu Santo, pero no, allí les está mostrando Dios que la salvación es para todos y que el Espíritu Santo es para todos y que los dones del Espíritu Santo son para todos. Ahora dice en el versículo 46, ¿por qué los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios? Ahora, yo aquí quiero hacer el primer paréntesis. La gente o mucha gente que cree que el don de lenguas es eso, dice, en el momento en que por primera vez el Espíritu Santo se derrama y empiezan a hablar en otras lenguas, dicen, pues es que era porque había gente de otras naciones y Dios quería que ellos escucharan el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Aquí te pregunto, ¿aquí no hay otra gente más que la familia de Cornelio y los que vinieron con Pedro? Entonces, ¿no hay gente de otras naciones alrededor? Entonces, ¿a quién le iba a hablar Dios a través de ellos diciendo que hablan en otras lenguas? Entonces aquí el propósito no era que otros escucharan en su propio idioma las maravillas de Dios. Aquí era una confirmación
de que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ok, ahora vamos al siguiente texto que está en Hechos 19, del 1 al 6 para afianzar y corroborar esto, porque no podemos sacar, dicen, es que no puedes sacar un texto de contexto. Ok, este no es un texto sacado de contexto. Ya les di 2 versículos y este es el tercero. Pablo en Éfeso, dice Hechos 19, del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, recibieron el don del Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, bueno, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en el Señor Jesús, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, aquí no solamente menciona que hablaban en lenguas, habla de que profetizaban. Muchas personas, sobre todo en la línea reformada, y ahora no es un ataque hacia la línea reformada, es el por qué yo pienso diferente a ellos en este sentido. Dicen que la profecía cesó porque hay un texto por ahí en Hebreos donde dice que Dios antes habló por medio de sus profetas, pero en este último tiempo ha hablado por medio de su Hijo. Pero todo lo relacionado a que se hable del don de profecía por medio del bautismo del Espíritu Santo, de los 9 dones del Espíritu Santo, se habla después de que viene el Señor Jesucristo, después de su venida, muerte, resurrección y ascensión. Entonces, no se trata de que, es que ya Cristo vino y ahí cesó la profecía. No, aquí es después de Cristo y aquí me está diciendo que estos hombres profetizaban. Entonces tú no me puedes decir que el don de profecía cesó con Juan el Bautista, que Juan el Bautista fue el último profeta. Es más, la profecía que viene en el libro de Apocalipsis le fue revelada a Juan. Y allí ya estamos hablando de mucho tiempo después de que murió Juan el Bautista. Entonces no tiene lógica en esa parte. Nada más pues para pensar un poquito aquí. Siguiente texto que quiero leer es 1 Corintios 12, el versículo 28 dice: a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Esto es en la iglesia primitiva obviamente, pero esta iglesia se fundó después de Cristo y aquí se habla de que hay profetas, pero hay gente con el don de lenguas en la iglesia después de Cristo. Ahora vamos a 1 Corintios 13:1. Dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí muchos, yo me incluyo, hemos usado este texto porque muchos dicen, es que las lenguas tienen que ser idiomas. Bueno, aquí habla de lenguas angélicas y yo sé que no da un contexto más allá, es decir, nada más dice, si yo hablara en lenguas humanas o angélicas, y ahí podemos suponer que Pablo pudiera decir una de dos cosas, que alguien puede hablar en lenguas angélicas por el Espíritu o haciendo una suposición, bueno, supongamos que pudiera yo hablar en la lengua de los ángeles. Y como no hay un contexto más allá, pues no podemos usar ese texto como una base firme de que realmente se habla en lenguas angélicas. Está un poquito al aire ahí, ¿no? Pero tampoco es como dijo por ahí alguien, es que sienten que se les mete un ángel o algo, no sé. No, o sea, tampoco se trata de eso, ¿no? Uno entiende el contexto en el que está hablando Pablo, pero ahí sobre todo Pablo está hablando acerca del amor, ¿no? O sea, como diciendo, si yo, supongamos que hablo en cualquier idioma del mundo por el Espíritu, o incluso hablo en una lengua de los ángeles, pero no tengo amor, no me sirve de nada eso. O sea, su punto ahí es, sin el amor, todo lo que yo pueda lograr y todo lo espiritual que pueda llegar a ser y todo lo que sepa de Dios y todo lo que Dios haga a través de mí, no va a valer de nada si yo no tengo amor. Entonces, bueno, ese es el contexto ahí. Vamos a más adelantito en ese mismo capítulo, versículos 8 al 10, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará
Y si nada más leemos el versículo 8, muchos pueden decir, ahí está, dice que las lenguas cesarán y que cesará la profecía. Entonces, se acabó, pero hay que seguir leyendo. Perdón por el chubaca. Hay que seguir leyendo el contexto que viene después. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. ¿Qué está diciendo? Cuando venga lo perfecto. Y ahorita, ¿tú crees que ya vino lo perfecto? Porque yo no, o sea, ¿qué diferente hay entre su tiempo de ellos y el tiempo de nosotros? O sea, en su tiempo de ellos ya había venido Cristo, que es el perfecto, ¿ok? Y aún así no conocemos todo, o sea, dice en parte conocemos, en parte profetizamos. Alguno podría decir, bueno, es que lo perfecto es que ahora tenemos toda la Biblia, entonces ya lo que es en parte se acabó. Puedes tomarlo por ahí, pero yo lo veo más como que lo perfecto es el momento en que realmente pues todo se acabe. Bueno, podría hablar un poquito referente a la profecía, pero creo que lo dejaré para otro video, porque este video lo quiero enfocar especial y específicamente en lenguas. Una disculpa si se escucha el de mi refri, se acaba de prender y bueno, está medio complicado desconectar, así que ignórenlo y vamos a seguir. Bueno, por último, el texto que tengo aquí al final es 1 Corintios 14, el capítulo dedicado al hablar en lenguas. Ese sí, yo creo que lo vamos a leer completo. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que haya alguien que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les aprovecha? O si les hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o la cítara? Si la trompeta diera el sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así también ustedes, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Yo doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en una lengua desconocida. No sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, es convencido por todos es convencido, porque por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para con Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos por uno,
para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ok. Aquí claramente da todo a detalle acerca de hablar en lenguas. Yo no creo que sea nada más para personas de la iglesia primitiva, porque si está ahí para nosotros, nos tiene que edificar a nosotros. No creo que Dios nada más haya puesto eso ahí para que sepamos, es que al principio, cuando recién empezó la iglesia, el Espíritu Santo vino, pero ya después no se manifestó con dones. No, o sea, el don de lenguas no quiere decir que vas a dar algo diferente o extra a lo que está en las escrituras. Porque si fuera algo extra, y aún si lo fuera, tendría que concordar con las escrituras, no se puede contradecir con la escritura. Es decir, a veces hablas en lengua extraña y alguien te va a interpretar y obviamente va a ser o una alabanza a Dios o no sé, tal vez no quiero irme muy lejos porque no sé lo que Dios pueda decir o no, pero a lo mejor puede venir una palabra del Señor acerca de la iglesia por medio de una interpretación de lenguas. Por eso mismo dice que el profeta es mayor que el que habla en lenguas, a no ser que se interpreten. Lo que sí veo aquí es que, por ejemplo, muchas iglesias donde se habla en lenguas, sobre todo, pues obviamente somos pentecostales y somos los que mayoritariamente creemos en la manifestación y veamos en la manifestación del don de lenguas en nuestras vidas. Pero aquí hay algo que casi en ninguna iglesia pentecostal se practica. Vamos a ver. En el versículo 27 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3, y que sea por turno y que haya un intérprete. Yo he visto videos en los cuales de verdad no quiero juzgar, y sé que lo voy a hacer y quiero hacerlo con justo juicio, no quiero condenar a nadie ni mucho menos, pero he visto videos donde gente está diciendo una supuesta profecía o una palabra supuestamente parte de Dios. A veces sí lo es, pero el caso, o sea, obviamente en un idioma conocido, ¿no? Y de repente, para sonar más espiritualoide, suelta unas palabras en lenguas, ¿no? En medio del video. Y están así, ¿no? Y el Señor va a hacer milagros y arranca la baranda ya. Entonces, ahí no hay ninguna interpretación. Y aquí Pablo manda que cuando no hay interpretación, o sea, si estás tú con Dios nada más y tú empiezas a hablar en lenguas, en esa intimidad con Dios, dale, o sea, eso te va a edificar a ti, aunque no sepas qué estás diciendo, pero Dios sí lo sabe y eso te va a edificar a ti. Pero si vas a soltarlas para que los demás escuchen, nada más para sonar más espiritual, para que mira, nada más, si esto viene de Dios, trae la unción, trae fuego, y por eso está hablando en lenguas. Pero no saben lo que dicen, o sea, no saben lo que dices. ¿Cómo le van a decir de amén a lo que estás diciendo si no saben lo que estás diciendo, no? Entonces, también ahí dice, cuando estén en la iglesia, hablen por turnos, no se suelten todos un habladero de lenguas, porque si alguien entra y es nuevo, van a decir, estos vatos están locos. Pero si va a haber un intérprete, entonces háganlo, pero háganlo con orden. Primero uno, el intérprete que interprete, valga la redundancia, el que sigue y luego el que sigue. Máximo 2 o 3, y así la iglesia también es edificada. Pero si nos soltamos nada más hablando frente a todos, sin ningún contexto, sin ninguna nada, o sea, sin que sepan lo que estamos diciendo, entonces a ellos no les va a edificar. Te va a seguir edificando a ti, pero los demás no. Entonces, en la mayoría de iglesias pentecostales donde se habla en lenguas, esto no se hace ni se respeta de esta manera, y debería, porque está en la Biblia. Pero bueno, eso se los dejo ahí. Para finalizar, quisiera yo concluir con
Mi experiencia, yo a la edad de 17 años le entregué mi vida a Cristo, nací de nuevo, y a la edad de cuando yo tenía 19, no, ya tenía 20, fue 16 de julio de 2010, y ahí ya es de mi edad. Recuerdo esa fecha porque yo fui a una reunión de oración en la iglesia donde yo estaba en Peniel, que pertenece a la ICR. Creo que hasta la fecha los viernes son viernes de oración en Peniel. Y entonces yo fui un día a los viernes de oración, donde en aquel entonces no iba mucha gente, no sé si ahorita vaya más, pero ya no era ni el 10%, o sea, si había 10 gentes en el servicio de oración era wow. Pero bueno, fui ese día y había una oración especial porque iba a haber una campaña evangelística, entonces yo, pues lógicamente empecé a orar por la campaña, ¿no? Señor, trae las almas, y de repente el Espíritu Santo me cambió la oración. Y mi oración era lléname, 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 lléname. O sea, fue un clamor, duré ahí 3 horas, se fueron todos y yo seguí ahí. Hasta el punto en que dije, ok, ya es noche, tengo que irme a mi casa. Entonces, pues Dios, en mi casa llego, ¿sabes qué? Déjame cenar, hacer mi tarea porque tenía algo que hacer de la escuela en aquel entonces. Y después sigo orando, o sea, yo así se lo dije. Salí de la iglesia, inclusive yo cerré, me fui. Y al momento de que me iba caminando por la calle, sentía como mis pasos, como si pisara fuego, o sea, literal, como si pisara lumbre. Y llego a mi casa, entro, lo primero que hago es voy a entrar a la cocina, veo a mi madre ahí, mi mamá se me queda viendo, como quizás me iba a preguntar si iba a cenar o algo. Yo inmediatamente cierro la puerta, me meto al cuarto de mis papás porque era el que estaba al lado de la cocina, cierro la puerta, me hinco de rodillas y dije, Señor, yo sé que soy imperfecto, pero en mi imperfección te quiero servir. Y en ese momento, en ese instante, empecé a hablar en lenguas que yo no conocía. Y no fue de mí. Eso te quiero decir, cuando es el Espíritu Santo, no es de ti. No es como que, escuché a tal persona que dijo tales cosas y yo le seguí, ¿no? O sea, como, imité su lengua, lo que estaba diciendo, y entonces ya el Señor me fue dando la mía. No, eso no funciona así. Simplemente mi boca se empezó a mover y empecé a decir cosas que yo no sabía que estaba diciendo. Y duré buen rato así. Y después salgo de la habitación, le dije a mi mamá que había recibido el bautismo con el Espíritu Santo, que había empezado a hablar en lenguas. Después me pasé esa noche orando y orando en lenguas. Y eran diversas, es decir, muchas veces yo he escuchado personas que hablan en lenguas y siempre es la misma lengua, o sea, siempre dicen lo mismo, siempre, y yo no voy a juzgar eso, o sea, porque no sé, pero yo esa noche empecé, o sea, todo era diferente y nada era de mí. Entonces, a mí no me puede decir alguien que las lenguas no están vigentes cuando yo mismo la he recibido, y no fue la única vez, es decir, ha habido muchas veces. Inclusive una vez estaba hablando en lenguas y entendí en cierta forma lo que estaba diciendo y lo repetí en español, ¿no? Era una palabra para mí, no era realmente así como estaba yo en la intimidad, no estaba hablando en la iglesia. Y he visto también casos donde en la iglesia alguien habla y alguien entiende e interpreta. Y es algo de Dios, y es algo que Dios después hace en ese momento. Es una palabra para la iglesia y es de edificación. Entonces, si no quieres creer en el don de lenguas, está bien. Pero estos son mis argumentos y mi experiencia y lo que yo he vivido en Dios y lo que yo conozco de Dios, que me hacen pensar que no es así, que no es que ya Dios cesó, ya el Espíritu cesó, que los dones cesaron. No ha cesado nada. El Espíritu es el mismo, los dones son los mismos.
Y el Señor sigue haciendo las mismas cosas que hizo al principio. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Creo que cesarán un día los dones, como dice la palabra de Dios. Sí, obviamente. Cristo va a venir cuando Cristo regrese, cuando por fin estemos con Él, cuando por fin haya un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué necesidad va a haber de profecía y de lenguas, no? Pero hoy en día siguen aquí. Y sí. Yo creo que es todo lo que quiero decir por este video, porque no sé cuánto me quede de grabación. Pero pues cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y pues era el momento en que podía grabar. Y así. Yo creo que nos estamos viendo en otro video, porque claramente ven más los videos que lo que escuchan mi podcast. Mi podcast está ahí abajo en sección de más en el video. Por si quieren suscribirse y escuchar también. Digo muchas cosas ahí por si les interesa. La verdad, yo siendo yo preferiría mejor nada más escuchar, ¿no? ¿Para qué quieres ver mi cara aquí media hora? O sea, escucha y ya. Entonces, bueno, en fin, Dios los bendiga. Nos vemos en otra ocasión, o nos escuchamos y así. Cualquier cosa también que quieran decir en los comentarios, bienvenidos. O sea, si no están de acuerdo, lo que sea, yo no borro ningún comentario. Ahí está en la caja para que tú escribas lo que quieras y yo aquí lo leo y también te respondo. Dios les bendiga. Bye.